Inicio a la segunda mesa de trabajo del día de hoy. Antes que nada, agradezco infinitamente a Guadalupe Salmorán la invitación para estar en esta mesa. Sobre todo porque lo hago con inmensa alegría participar en este seminario en homenaje a Michelangelo Bovero. No haré una reflexión como la de Males Cervantes, pero haré algunos comentarios del por qué estoy aquí. Yo no estudié en la Universidad de Turín, pero estudié en la Universidad de Génova y tengo maravillosos recuerdos de las discusiones que se llevaban a cabo en estos seminarios de filosofía política al que asistíamos. La Universidad de Génova, la Universidad de Pisa, encabezada por Remo Bodei, que está aquí, la Universidad de Génova, encabezada por Ricardo Guastini, y por supuesto Turín, Michelangelo Bovero. Experiencias entrañables y además escucharlos disertar siempre era una situación que nos daba luz sobre las problemáticas que en ese momento se analizaban. Dicho esto, creo que es una justificación, o más bien una explicación, tal vez la justificación de por qué estoy tan contenta de estar aquí, es que además de que a Michelangelo Bovero en México lo leíamos siempre, lo leemos siempre, desde que somos estudiantes en la licenciatura en Derecho, y también asistimos a los eventos organizados por el INE desde entonces. Él hace 31 años que viene a México. Yo seguramente en esa época aún no nacía, pero cuando ya tuve la oportunidad de asistir a sus disertaciones, siempre estaba ahí pendiente y siempre atenta a leer lo que escribía. Yo me decanté por la filosofía del derecho, no por la filosofía política, sin embargo, siempre sus lecturas fueron indispensables. Yo sé que a él no le gusta que hablemos de él, de hecho sé que es, pero estas sesiones de hoy y mañana serán así, irremediablemente hablaremos de él. Y sobre todo a nivel personal quisiera agradecerle, no solo académicamente, ya expuse por qué de alguna manera conviví e interactué con él. Sin embargo, las personas académicamente marcan, pero también personalmente marcan. Y Michelangelo, te quiero decir que personalmente has marcado importantemente, no solo desde el punto de vista académico, sino personal. Tuvimos una plática intergaláctica y seguro sabes por qué lo digo, que fue extraordinaria y son de esas cuestiones que jamás voy a olvidar en la vida. Así que mil gracias porque estés aquí y bueno, sin más voy a empezar a dar el uso de la palabra porque ya robé muchos minutos para la dinámica de esta mesa. Bien, la primera persona que dará el uso de la voz es al doctor Francesco Palante, doctor en Derecho por la Universidad de Turín, donde actualmente es profesor del área constitucional y además es miembro de la Asociación Italiana de Constitucionalistas. Sin más, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar aquí para rendir homenaje al profesor Michelangelo Bovero. Y es un honor estar aquí juntos a los amigos mexicanos e italianos. Yo voy a leer un texto por mi español, disculpen. En esta ponencia, como constitucionalista, concentraré mi atención en un tema que puede considerarse en los confines entre la filosofía política y el derecho constitucional, las concepciones filosóficas que subyajen al nacimiento y a la configuración jurídica de colectividades políticas reguladas por ordenamientos propios del constitucionalismo moderno. El punto de partida es aquel que las ciencias sociales se han preguntado siempre: ¿por qué los seres humanos viven juntos y cómo consiguen hacerlo? La cuestión de por qué la vida se desenvuelve en formas asociativas se refiere a dos elementos, los seres humanos y el grupo. De esos dos elementos, ¿cuál es el más importante, la parte o el entero? Norberto Bobbio escribió que todo el pensamiento político de la humanidad puede concebirse a través de una primera, muy general clasificación
dependiente de la respuesta que se dé a esa pregunta. Esa es una verdadera gran dicotomía, o se asume una perspectiva o la otra. Y como en todas las dicotomías, no hay espacio para posicionamientos a medio camino. Evidentemente, asumir una postura o la otra produce consecuencias profundas sobre el modo de concebir la posición de los seres humanos en el mundo. En el primer caso significa considerarles fines últimos de la organización social y en el otro meros instrumentos de la misma. ¿Cuál es, así se podría resumir la cuestión, el bien supremo que debe ser preservado en las situaciones extremas? ¿El elemento singular, su vida, su conciencia, su libertad? ¿O el grupo, su existencia, su identidad, su unidad? La primera es la perspectiva del individualismo, la segunda aquella del comunitarismo. Una precisión resulta necesaria. Leyendo la literatura en discusión alrededor o a un lado de la palabra comunitarismo se pueden encontrar las palabras holismo, totalitarismo u organicismo. El profesor Bovero ayuda a poner orden. A partir de la dicotomía entre organicismo y mecanicismo, él precisa de un lado que el paradigma organicista no solamente es holístico por la prevalencia estructural del todo sobre las partes, sino incluso naturalista por el proceso constitutivo del entero, aun cuando la naturaleza como principio y fundamento de la realidad colectiva es sustituida por la historia, entendida como el conjunto de las leyes objetivas del devenir. Y de otro lado, él precisa también que el paradigma mecanicista resulta vinculado con el punto de vista individualista en cuanto a la estructura y con el punto de vista artificialista en cuanto al proceso de constitución del entero. Por otra parte, son palabras del profesor Bovero, el valor asignado a los paradigmas en algunos casos puede ser ontológico, en otros simplemente metodológico o heurístico. Así, mientras para algunos autores la adopción de un paradigma se presenta en términos absolutos como clave de lectura de utilización universal, para otros la adecuación interpretativa de un u otro puede ser relativizada en algunos contextos. Esto usualmente distinguiendo entre una fase antigua y una fase moderna de la vida social y de manera menos usual proponiendo visiones comprometedoras. Sería el caso, al parecer, del profesor Bovero del sistema teórico político de Hegel, y a mí me parece que se podría hacer un discurso igual y contrario para Weber, pero no tengo aquí el tiempo para detenerme en este argumento. La complejidad de los temas y la sobreposición de diversos planos a través del empleo del lenguaje mismo concretiza el riesgo de cometer confusiones conceptuales. Por ello, en esta ponencia utilizo los términos individualismo y comunitarismo, porque me parece que individuo y comunidad pueden ser considerados los conceptos contrapuestos de un esquema dicotómico general que valorizan al límite extremo respectivamente el elemento singular y el grupo en la reconstrucción de los modelos de funcionamiento de las colectividades humanas. Pueden intuirse las derivaciones jurídicas de la adopción de la perspectiva individualista o la comunitarista, la enfatización de los derechos o de los deberes y la definición del estatus de los destinatarios de las normas del ordenamiento. Sin embargo, todo campo del actuar social puede resultar condicionado por lo anterior. A mí me parece que una vez depuradas de circunstancias contingentes y reducidas a su configuración esencial, todas las cuestiones jurídicas pueden encontrar una solución dentro de una u otra perspectiva. En las colectividades culturalmente homogéneas esto resulta menos evidente, pues la falta de diversidad produce una coherencia doble al interior del complejo de los sistemas normativos, jurídicos y extrajurídicos que componen la cultura del grupo y al interior de cada sistema normativo considerado en sí mismo. Así, el ordenamiento jurídico mismo resulta particularmente sólido, pues una vez asumida una perspectiva, la otra tiende a permanecer como escondida. Por el contrario, ambas perspectivas se pueden advertir con mayor facilidad en las colectividades culturalmente heterogéneas, pues éstas se encuentran expuestas a la presión concurrente de las visiones opuestas. En tal caso,
El riesgo no solamente consiste en un posible desencuentro entre los distintos sistemas normativos que puede llegar a crear una contraposición en el contexto cultural constitutivo del grupo al grado de exponerlo a la inestabilidad, sino, sobre todo, el riesgo es aquel de reproducir la contraposición al interior de los sistemas normativos particulares, condenándoles a la incerta búsqueda de un punto de equilibrio entre perspectivas opuestas. En ese supuesto, el ordenamiento jurídico mismo pierde consistencia. Se presenta entonces como fruto de la composición de una pluralidad de elementos diferentes a los cuales se podría intentar dar unidad solo a posteriori. Por tanto, a las y los juristas se les presentan diversas soluciones posibles, siempre argumentables desde el derecho positivo, pero, en última instancia, fruto de la más o menos consciente adhesión a una visión comunitarista o individualista presupuesta. Aquel del develamiento de los valores políticos culturales presupuestos, constituye un proceso que las y los juristas, anhelando el reconocimiento de la cientificidad de su disciplina, tienden a esconder, pero que un mirar apenas un poco atento puede lograr revelar. La influencia que ejercita la adopción de la perspectiva comunitarista individualista en el ámbito jurídico puede ser eficazmente demostrada a través de un ejemplo de la historia constitucional italiana. Me refiero a los pronunciamientos con los cuales en el transcurso de los años 60 la Corte Constitucional retiene primero compatible y después incompatible con los artículos 3 y 29 de la Constitución la disposición penal que sancionaba el adulterio femenino, mientras que el adulterio masculino resultaba punible solo en caso de concubinato. Para poder declarar el carácter no fundado de la cuestión, la sentencia número 64 de 1961 asume abiertamente la perspectiva comunitarista. El corazón de la decisión consiste en evaluar si el tratamiento diferenciado que la ley penal preveía para el esposo y la esposa constituía una violación al principio de igualdad entre los cónyuges. Los jueces constitucionales argumentan a partir de la observación que el principio de igualdad no prohíbe per se la previsión de tratamientos legislativos diferenciados, sino que limita a disponer un tratamiento igual para las situaciones iguales. No es esto el caso de los cónyuges, porque es común opinión que la infidelidad de la esposa representa una ofensa más grave que aquella del esposo al bien jurídicamente tutelado, la unidad familiar. La familia es expresamente considerada como un organismo, cosa que justifica la exigencia de defenderla contra todas influencias negativas y disgregadoras de su unidad, finalidad para la cual son preestablecidas sin disparidad arbitraria, dice la Corte, las normas penales. La matriz organicista del razonamiento emerge de manera evidente en la reconstrucción de la posición del esposo como punto de convergencia de la unidad familiar y de la posición de la familia en la vida social, y encuentra confirmación en la precisión de la pertenencia de los hijos al padre. También los peligros que, según los jueces constitucionales, la sanción penal del adulterio femenino se propone evitar, resienten la misma impostación. Resulta así en cuanto a la disminución de la reputación social que automáticamente reverbería con efectos disgregadores de la esposa adúltera a la familia. El comportamiento de una parte afectaría al todo. Resulta así con la afectación que el comportamiento adúltero de la madre significaría para los hijos involucrados al imaginarla, son palabras de la Corte, entre los brazos de un extraño. Al comportamiento de una parte afectaría a las otras partes. Y resulta así en cuanto se refiere al riesgo de introducir en el ámbito natural de la familia elementos extraños a ella. En caso que la relación ilícita generase prole, el organismo no podría tolerar modificaciones a su propia composición derivadas de principios compositivos innaturales. Las sentencias número 126 de 1968 y número 147 de 1969 son el resultado de un progresivo cambio de perspectiva. La unidad familiar permanece en el pronunciamiento de 1968 como el valor a preservar, pero ya no al costo de legitimar la discriminación entre los cónyuges. A ambas partes de la relación viene reconocida igual dignidad.
pues solo la igualdad entre sus posiciones puede realmente operar en contra de la disgregación de la familia. La perspectiva comunitarista no es abandonada, pero ahora se complementa con aquella individualista. Cierto, reconoce la Corte desde la perspectiva individualista, no atribuyendo relevancia al adulterio del esposo y puniendo aquel de la esposa, la ley coloca a la mujer en un estado de inferioridad, dañando su dignidad. Pero el verdadero problema constitucional desde la perspectiva comunitarista es que la norma que sanciona penalmente solo el adulterio femenino, asegurando al esposo una libertad que humilla a la esposa, no solo no opera a tutela de la unidad familiar, sino que termina por ponerla en grave peligro a causa de la afectación psicológica que inevitablemente esa situación provoca en la mujer. Esta oscilación argumentativa entre una visión y la otra ha sido interpretada como una muestra del predicamento en el que se encontraba la Corte Constitucional, constreñida en el breve paso de algunos años a tomar distancia de sí misma y aún más estando compuesta de manera idéntica en un tercio de sus integrantes. Sin embargo, probablemente no solamente de eso se trata. La contradicción está originariamente en el texto mismo del artículo 29 de la Constitución, dedicado a hacer convivir la unidad familiar de impronta comunitarista con la igualdad entre los cónyuges de impronta individualista. Debe considerarse como trasfondo el pasaje en el cual fue escrita la Constitución italiana, el cambio cultural puesto en movimiento con el fin del fascismo y la llegada de la democracia. No por causalidad, dentro de las discusiones del propio artículo 29 de la Constitución se consumó una de las más acaloradas batallas procesales de toda la discusión constituyente. El mismo acontece cuando los jueces constitucionales, en 1968, con los eslogans feministas del movimiento estudiantil en sus oídos, se encuentran juzgando acerca de la punibilidad del adulterio. Nuevamente, la fase de transición cultural en marcha no permite separar nítidamente argumentos de proveniencia opuesta, que terminan por mezclarse de forma contradictoria. Llamada por la tercera vez en 1969 para pronunciarse sobre la obligación de fidelidad conyugal, la Corte Constitucional reitera que el artículo 29 de la Constitución es una disposición prevista como tutela de la unidad familiar, pero, a diferencia de la decisión previa, precisa que tal bien constitucional es susceptible de prevalecer sobre la igualdad entre los cónyuges solo cuando sea absolutamente necesario. Se trata de un debilitamiento ulterior de la perspectiva comunitarista, que de matriz de la regla se reduce a fundamento de la excepción. La Corte añade que el legislador ciertamente puede prever sanciones como garantía del vínculo matrimonial, modulándolas de forma variable en relación a la evolución del contexto histórico, pero a condición de que aquello acontezca en respecto del principio de igualdad moral y jurídica de los cónyuges. También en este aspecto encuentra confirmación la toma de distancia con el paradigma comunitarista. El principio de igualdad, punto cardinal de la visión individualista, emerge de tal forma como parámetro abstracto desvinculado de la historia. En definitiva, el tratamiento diferenciado del adulterio no comporta solamente, como en la sentencia de 1968, un problema de incongruencia entre medios y fines, sino que se transforma sobre todo en un problema de disparidad de tratamiento de los cónyuges. Las consideraciones presentes en el caso del adulterio femenino parecen ser generalizables a todos los casos en los cuales el contexto cultural general resulta expuesto a la contraposición entre visiones de fondo contrastantes. Otros ejemplos podrían ser propuestos con respecto a todos los campos del derecho, a mí me parece. El embarazo y su eventual interrupción es interés de la gestante o de la iglesia, de la patria, de la estirpe, de la familia. La inmunidad parlamentaria es prerrogativa del órgano legislativo o del individuo parlamentario. La condición filial, con referencias a ciertos hijos considerados legítimos respecto de los hijos considerados naturales. La violencia sexual es un ataque en contra de una persona o contra la moral pública. La determinación del sexo es una facultad reservada a la libre elección del sujeto o condición natural inmodificable. La maternidad subrogata, el cuerpo propio, es disponible o indisponible.
posible. Los mecanismos de salvamento bancario, dichos bail-in, ¿hay una responsabilidad del inversionista incauto o de la colectividad como todo? Las vacunas son tratamiento en beneficio del interesado o de la colectividad. La asignación del apellido al hijo es una libre decisión de la familia o un automatismo jurídicamente previsto. Las reglas del derecho sucesorio van en beneficio de cada familiar o del mantenimiento de la unidad familiar. La titularidad de la vida humana corresponde a cada individuo o a la colectividad entendida de diversas formas. En todos estos casos, asumir de forma más o menos consciente el presupuesto cultural individualista o comunitarista condiciona la interpretación jurídica de un hecho y de las disposiciones normativas aplicables a este. Aquella entre individualismo y comunitarismo parece conclusivamente ser la gran dicotomía del mundo del derecho también. Por ello, la importancia de los escritos del profesor Michelangelo Bovero supera los confines de la filosofía política y se torna decisiva también para quien como jurista corre el riesgo de resultar técnicamente hábil pero culturalmente incapaz de comprender aquello que determina la configuración de su propio campo de estudio. Gracias. Me abstendré de los comentarios porque me da mucha apuración que leen rapidísimo por el tiempo tan acotado que tienen. De inmediato doy paso a la siguiente expositora, que es Fabiola Rivera Castro. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Harvard, ha tenido diversas distinciones académicas por la Universidad de Stanford, es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Su investigación ha estado dirigida a la filosofía política, liberalismo y laicidad. Adelante, por favor. Muchas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. Gracias a Pedro. ¿No se escucha? ¿Aquí se escucha? Sí. Ok. Un poco más pequeño. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Estoy aquí con mucho gusto, celebrando la ocasión. Muchas gracias a Pedro, a Guadalupe Salmorán, que han estado organizando el evento. Y yo no soy constitucionalista, no estudié Derecho, no estudié en Italia, estudié Filosofía, me redime algo. En Estados Unidos, tal vez no tanto. Bueno, lo que haré será hablar de laicidad, ¿no? En varios lugares, el profesor Bovero ha insistido en que la distinción entre laicidad y laicismo es más perjudicial que útil. Como es bien sabido, la laicidad, de acuerdo con esta distinción entre laicidad y laicismo, la laicidad expresa una relación armónica entre el Estado y la religión, o las religiones, mientras que el laicismo expresa una relación de hostilidad del Estado hacia la religión. La laicidad, o como también se dice, el Estado justamente laico, no sería hostil hacia la religión, sino que lejos de ello, reconocería el elevado valor que el fenómeno religioso tiene para la sociedad. El laicismo o el Estado laicista, en cambio, reduce la religión al nivel de una preferencia individual y aspira a privatizarla, es decir, a forzar el repliegue de las prácticas religiosas al ámbito privado de la conciencia individual y de las asociaciones civiles. El Estado laicista buscaría así limitar la influencia que la religión es capaz de ejercer en el ámbito público. Esta distinción entre laicidad y laicismo ha sido muy bien recibida, no solo por los críticos del Estado supuestamente laicista, sino también por algunos defensores del Estado laico frente a los ataques de algunas organizaciones religiosas. En México en particular, la distinción goza de gran aceptación. Quienes la afirman, al parecer, quieren evitar que se les asocie con una actitud de hostilidad hacia la religión. Lo que no es tan ampliamente sabido es que la distinción entre laicidad y laicismo fue originalmente impulsada en la posguerra por el Papa Pío XII, con el fin de combatir el anticlericalismo propio del Estado laico e impulsar el confesionalismo. En efecto, la laicidad, desde esta perspectiva, resulta ser equivalente a cierto tipo de confesionalismo. El Estado supuestamente laico, así concebido, reconoce el valor positivo del fenómeno religioso
y abre la puerta a que las autoridades eclesiásticas influyan directamente en asuntos de moral pública. Esta laicidad confesional, para llamarla de modo que quede clara la contradicción, pugna por una separación selectiva entre el Estado y la religión. Mientras que el Estado otorgaría apoyos materiales y diversas formas de reconocimiento a las religiones e instituciones religiosas, estas últimas gozarían de completa independencia respecto del Estado en la administración e incremento de sus bienes materiales y en cuestiones internas al culto, entre otras cuestiones. En cambio, el así llamado Estado laicista es anticlerical y afirma la estricta separación entre el Estado y las instituciones religiosas. Para evitar malentendidos, aclaro que anticlerical no quiere decir antirreligioso, digo, hay que decirlo, ¿no? Sino que anticlerical es que no se permite el magisterio eclesiástico en asuntos civiles. Como lo explica Bovero, el anticlericalismo se opone, y cito, a la subordinación de las instituciones culturales, jurídicas, políticas de una comunidad a los principios metafísicos y morales de una religión determinada, tal y como son establecidos, custodiados e interpretados por sus sacerdotes o clérigos. Fin de la cita. Un partidario del clericalismo quiere esta subordinación, el anticlerical la rechaza. Como también señala Bovero, el resultado de esta distinción entre laicidad y laicismo, tal y como fue originalmente impulsada por el Papa Pío XII, es una confusión tal que, nos dice Bovero, un Estado neoconfesional es llamado laico y el Estado laico es llamado laicista, obviamente en sentido peyorativo. Hasta aquí Bovero. De allí que la distinción entre laicidad y laicismo resulte ser más perjudicial que útil. Genera confusión y no permite distinguir claramente entre el Estado neoconfesional y el Estado laico. A Bovero le concierne especialmente cómo la distinción entre laicidad y laicismo ha sido aceptada por los defensores de la laicidad contra los ataques del neoconfesionalismo. Bobbio, en particular, apelaba a esta distinción entre laicidad y a una distinción entre laicidad y laicismo para marcar la diferencia entre, por un lado, una postura tolerante frente a la diversidad de posturas religiosas y no religiosas, es decir, la laicidad, y por el otro, una postura intolerante de rechazo a la religión, es decir, el laicismo. El problema que Bovero señala es que esta distinción tiene el efecto de debilitar la laicidad y de diluirla. La noción se debilita al reducir a la laicidad, en el caso de Bobbio, a un método de pensamiento antidogmático. La noción también se diluye al punto de perder sus rasgos distintivos. La laicidad, en manos de Bobbio, mantiene su oposición al confesionalismo en el sentido de que el pensamiento laico no es religioso, pero deja de oponerse al clericalismo en aras de la tolerancia. Bovero rechaza este debilitamiento de la noción de laicidad y se decanta por mantener una firme referencia a los usos consolidados, lo cual celebro. Desde esta perspectiva, laico o laicista denota, por un lado, una familia de concepciones que no son religiosas y por el otro se opone al clericalismo. Es decir, se opone a que los clérigos establezcan los estándares de moral pública en las instituciones culturales, jurídicas y políticas de una comunidad. Además de ello, la laicidad, según Bovero, tiene dos principios que ya nos recordó Rodolfo Vázquez hace un rato. Un principio teórico, el antidogmatismo, y uno práctico, la tolerancia. En suma, la laicidad, según Bovero, denota una familia de concepciones no religiosas, anticlericales, antidogmáticas y tolerantes. En lo que resta de mi participación, me centraré en el uso específicamente político de esta noción de laicidad, la de Bovero, con el fin de plantearle unas preguntas. Aprovecho la ocasión, corriendo el riesgo de los regaños de que no entendí. En México, como es bien sabido, el carácter laico de la República está asentado en el artículo 40 de la Constitución Política. ¿Qué significa este carácter laico? Sin embargo, es objeto de grandes discusiones.
Las preguntas que me interesan plantear pueden resumirse del modo siguiente. ¿Cómo tendría que ser un Estado laico, según Bovero? En primer lugar, según entiendo, tendría que ser no confesional y anticlerical. Es decir, sería un Estado que no afirma ninguna religión, que no ofrece apoyos materiales o simbólicos a ninguna organización religiosa, que no permite que los ministros de los cultos establezcan los estándares de moral pública en las instituciones culturales, jurídicas y políticas. ¿Significa esto que los servidores públicos no deben expresar sus propias convicciones religiosas o portar símbolos religiosos públicamente al encontrarse en funciones? Supongo que sí. ¿Significa que el Estado no debe apoyar materialmente a las instituciones religiosas cuando éstas procuran fines civiles, tales como ofrecer servicios educativos o de salud? No sé. ¿Significa que los ministros de los cultos no deben ocupar cargos de elección popular ni ningún otro tipo de cargo en la administración pública? Supongo que sí. ¿Significa que los partidos políticos no deben constituirse sobre plataformas políticas explícitamente religiosas, que los candidatos a cargos de elección popular no deben emplear un lenguaje en el que expresen su adhesión a alguna religión? Supongo que sí significa esto. En segundo lugar, un Estado laico, según Bovero, sería tolerante y antidogmático. Que el Estado laico sea tolerante resulta claro. Es un Estado que protege la libertad de conciencia. Según explica Bovero, un laico es tolerante en el sentido de que considera que no existe ningún deber de asumir determinadas creencias en torno a una cuestión. En lo que toca al Estado, la tolerancia requiere la protección de la libertad de conciencia. Lo que no me queda tan claro, y aquí empieza mi pregunta, la que me importa más, es si el Estado laico también sería antidogmático, y en caso afirmativo, ¿cómo lo sería? El antidogmatismo, según lo explica Bovero, es una postura intelectual propia de una persona laica. Un laico nos dice, cito, promueve un espíritu crítico frente a un espíritu dogmático y mantiene, nos dice, su independencia de juicio respecto a las afirmaciones o creencias avaladas por una autoridad. Fin de la cita. Sin embargo, no me queda claro a mí si piensa que un Estado laico también tendría que ser antidogmático. ¿Cómo lo sería? ¿Debe el Estado laico promover el espíritu crítico entre la población? ¿Cómo podría hacerlo o cómo debería hacerlo? ¿A través de la educación oficial? Tal vez, y no solamente tal vez. Más aún, ¿qué tendría que hacer el Estado frente a todas aquellas posturas dogmáticas, entre las que se encuentran algunas religiones, o tal vez todas las religiones, no sé, posturas que se toleran en la sociedad, en la medida en que no contravienen ninguna disposición legal? ¿Debe un Estado laico criticarlas por ser dogmáticas? ¿De qué manera? Como es bien sabido, la laicidad republicana francesa siempre ha colocado un gran énfasis en la función educadora del Estado laico. Según esto, el Estado tiene la responsabilidad de promover, a través de la escuela oficial, la facultad de reflexión y del examen crítico, la libertad de pensamiento y la autonomía individual. Tomo el caso de la laicidad republicana francesa porque es muy claro para plantear la pregunta que me interesa. De este modo, el Estado laico republicano sí combate el dogmatismo, al formar ciudadanos instruidos en el espíritu crítico. ¿Estaría Bovero de acuerdo con este tipo de laicidad emancipatoria? Para concluir, quisiera señalar una posible tensión entre los principios de la tolerancia y el antidogmatismo, en tanto que atributos de un Estado laico. La tolerancia, en la medida en que exige la protección de la libertad de conciencia, es perfectamente compatible con el dogmatismo. Un Estado que protege esta libertad lo hace al margen de las creencias o convicciones específicas que los individuos afirmen. La única condición es que las creencias o convicciones no conlleven prácticas prohibidas por la ley. Si un Estado se declara antidogmático, en cambio, condenaría implícitamente las posturas dogmáticas, las cuales al mismo tiempo estarían protegidas por la libertad de conciencia. Habría por ello, me parece, una tensión entre la tolerancia y el antidogmatismo, en este caso. Una tensión muy similar existe en la laicidad republicana francesa entre, por un lado,
la protección de la libertad de conciencia y por el otro, la promoción por parte del Estado de la libertad de pensamiento en la escuela pública, que sería el equivalente del pensamiento crítico que favorece Bovero. Algunos autores han reconocido esta tensión explícitamente y la consideran problemática. Mi pregunta entonces, para el profesor Bovero, es si existe en efecto una tensión entre la tolerancia y el antidogmatismo cuando la laicidad se considera una noción política. Muchas gracias. Muchas gracias a Fabiola. Voy a dar el uso de la voz ahora a Pedro Salazar Ugarte, sin antes agradecerle la posibilidad de estar aquí, al igual que a Guadalupe. Muchas gracias, Pedro. Al contrario, muchas gracias. Adelante. Gracias por estar en esta mesa, gracias por participar en este evento y también por formar parte, obviamente, de nuestro claustro académico del instituto. Me da mucho gusto que Guadalupe Salmorán, que además, como le decía, es de las investigadoras de reciente incorporación, haya también convocado a las distintas mesas a sus colegas jóvenes del instituto. Eso es en verdad un gusto grande. Yo pensé en el tema de la mesa, tal como está planteado, en regresiones del Estado constitucional, y pensé en 6 fenómenos que de alguna manera dialogan, me parece, con las tesis de Michelangelo Bovero, y que me gustaría únicamente presentarlos con la finalidad de que, si él quisiera, pudiera problematizar un poco a partir de ellos. El texto base que me sirvió para imaginar estos temas fue la introducción que generosamente Michelangelo escribió a mi libro La democracia constitucional, una radiografía teórica, que fue además el resultado de mi tesis de doctorado y que por lo mismo trabajé muy de la mano de Michelangelo. Haré una referencia a algunas de las tesis del libro y problematizaré el contraste, un contraste que Lorenzo ya evocaba hoy en la mañana, pero el duro contraste entre el marco teórico del constitucionalismo democrático y algunas de las prácticas en nuestras realidades sociales. Michelangelo, consistente con sus tesis en materia de democracia, en ese y en otros textos, defiende una definición formal de la democracia muy apegada y enriqueciendo a las tesis de Bobbio que todos conocemos sobre los universales procedurales y las reglas que caracterizan a un régimen como democrático. Y en ese caso, Michelangelo insiste en que, sin dejar de ser formal, la democracia tiene una suerte de apertura en la última regla, en la que ofrece o demanda la garantía para que las minorías puedan convertirse a su vez en mayorías, pues digamos, no una apertura hacia el sustantivismo, pero sí un reconocimiento de que la democracia no puede entenderse sin vinculación con ciertos derechos fundamentales, ¿no? Toma distancia de las tesis ferrayolianas de la democracia sustantiva y se mantiene firme en una definición de democracia formal. En ese punto en concreto, que tiene que ver con constitución, porque las reglas de la democracia son reglas constitucionales, ¿no? Mi pregunta a Michelangelo es, ¿qué nos ha pasado con esa sexta regla? Es decir, ¿qué es lo que ha...? Porque formalmente las otras 5 reglas podemos decir que operan. El sufragio universal sin discriminaciones es una realidad. El hecho de que el peso de los votos sea el mismo en todos los casos también. El hecho de que exista libertad de sufragio en sus 2 acepciones, opciones y libertad en la toma de decisiones también. Y la regla de mayoría, mal que bien, se respeta. Pero esa última regla me parece que es una regla que no se ha cumplido si miramos a las minorías no solo como minorías políticas formales, sino como minorías entendidas como grupos de personas que se encuentran al margen de la vida civil, de la vida civilizada, que en nuestros países es absolutamente evidente los defectos y los límites de los mecanismos de representación formales y de participación política a través de las organizaciones partidistas existentes, ¿no? Y creo que ahí nuestras democracias están siendo sumamente deficitarias. Por el otro versante, Michelangelo desarrolla una muy interesante teoría sobre el constitucionalismo, a la que no solamente en ese texto, en varios más, en el cual subraya la relevancia de las 2 dimensiones
tradicionales del constitucionalismo. La dimensión de los derechos, a la que haré mención en unos minutos con una pequeña provocación, pero la dimensión sobre todo de las garantías de los derechos. Y en esto, de nuevo, trabajas, ahí sí, más cerca de las tesis de Ferrajoli, el tema de la importancia de distinguir analíticamente entre derechos y garantías y de mirar a las garantías como mecanismos de protección. Y ahí yo haría un punto muy preciso. Es evidente que las garantías de los derechos están fallando. Es decir, es evidente si uno mira de nuevo a las realidades de nuestras sociedades en derechos básicos y fundamentales, sobre todo como sería el caso de los derechos sociales, por ejemplo, ¿no? Y ahí mi pregunta, Michelangelo, es si no debemos considerar, además, y esta es una tesis que a mí en principio la desechaba, pero Rodrigo Gutiérrez me ha ido convenciendo de ella. Debemos de considerar dentro de nuestra concepción del constitucionalismo el que las garantías de los derechos deben de ser sí jurídicas y jurisdiccionales y todo lo que tiene que ver, pero también políticas. ¿Qué quiere decir? Políticas, ¿qué quiere decir políticas? Es decir, que para garantizar los derechos deben de generarse los mecanismos que desde la política incentiven a las instituciones a tomar decisiones que no están tomando. Pienso sobre todo en las cortes constitucionales. Y ahí creo que hay algo que vale la pena pensar, porque las instituciones de nuestros constitucionalismos, lamentablemente, no sé si en todos los casos, pero pues obviamente uno piensa mucho en su país, han sido cooptadas, digamos, las instituciones constitucionales por una serie de actores que toman decisiones autointeresadas. Y en ese sentido, la ampliación de los derechos, la ampliación de las garantías de los derechos no se encuentran contemplados en su agenda. Vale tanto para la administración pública, que no le da prioridad a políticas públicas orientadas a un reforzamiento de las garantías de los derechos, y vale también para las judicaturas que son absolutamente impermeables a tomar decisiones que rompan el status quo. Acá, por ejemplo, es muy claro que incluso la Corte Constitucional, cuando toma decisiones en las que están comprometidos intereses del Estado, fallan a favor del Estado, ¿no? Y creo que ahí es un tema. Ahora se han abierto un poco más a decisiones, matrimonio igualitario, uso lúdico de la marihuana, causales de divorcio, algunas cuestiones más sustantivas de derechos de igualdad, pero en realidad, en materia de derechos, las únicas sentencias que emitía la Suprema Corte hasta hace muy pocos años tenían que ver con cuestiones de impuestos y tenía que ver con brindar protección y exenciones de impuestos, ¿no? Y eso pues te habla de una lógica, digamos, que responde a un Estado profundamente elitista, ¿no? Y un Estado que creo que desde dentro, no sé cómo se podría mover. Bueno, segundo tema, ahorita eso fue sobre democracia constitucional. Hay una figura que me gustaría escuchar problematizarla, Michelangelo, que tiene que ver con el uso de las instituciones constitucionales para derrocar a gobiernos democráticamente electos. Lo que algunos han llamado golpes de Estado constitucionales, que la categoría es difícil y los fenómenos y los casos son sumamente complejos, pero yo menciono 4, 3 reales, 1 hipotético y uno en el que me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Es uno de los 3, porque está Celso Laffer mirándome con los ojos muy serios como mira él. Yo recuerdo en 2012, que viví un tiempo en Argentina, un caso que fue increíble, el del presidente Zelaya en Honduras. El presidente Zelaya, democráticamente electo, sí, con cortes, digamos, cercanos en ese momento a lo que era fenómeno del chavismo, de Correas, en fin, como coqueteando con esa línea, y que a partir de una sentencia de la Corte Constitucional, que nunca quedó muy clara cuáles eran las causales de la misma, no solo fue retirado del gobierno, pero lo fueron a sacar en pijama de su cama, los militares. Lo sacaron en pijama de su cama y tal, y la cuestión funcionó, es decir, dijeron, esto es legítimo porque se encuentra el supuesto considerado dentro de las causales de destitución de los presidentes, que una Corte Constitucional pueda definir eso. Siguiente fenómeno, el caso de Lugo en Panamá. Exactamente lo mismo, un presidente que empieza a coquetear con la idea de las reelecciones, que empieza a tener una movilización popular de fondo y que lo que se enfrenta de nuevo es una decisión, en ese caso creo también de Corte Suprema panameña, que destituye al presidente. Es decir, esta utilización de las instituciones jurídicas para
poner no solo diques, sino para alterar, digamos, las dinámicas del juego político de sistemas que probablemente están desbordando la lógica democrática, pero esa es toda una discusión. Y el tercero, que lo menciono sin adentrarme mucho en él, pues el caso de lo que ha sucedido en Brasil recientemente, ¿no? No hablo de Perú porque ya al parecer hay como unas cuestiones más, en fin, hablo de Brasil. Hablo nada más problematizando que hay quien ha interpretado lo que ha sucedido en Brasil, en el caso tanto de Dilma como en el caso de la situación actual de Lula, como una utilización de una élite de los instrumentos judiciales para dejar fuera de la presidencia y de la contienda titulares de presidencia. Ustedes dirían, bueno, y eso en verdad es un fenómeno que puede, pues no lo sé, pero lo que sí puedo decir es que una de las grandes, por ejemplo, pesadillas de muchas personas hoy en México es la eventualidad contemplada en el artículo 41 constitucional de que utilizando las causales de nulidad de la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pudiera no validar la elección en caso de que ganara un candidato en concreto. Y si alguien me dice, bueno, pero esa es una hipótesis que no tiene, no, sí tiene algo de sustento si tomamos en cuenta las más recientes decisiones del Tribunal Electoral, particularmente la de permitir que esté en la boleta ese señor que se autodenomina el Bronco y que además yo no entiendo cómo hemos tolerado con una indulgencia enorme, pero esa parte, que diga que va a mutilar personas, que va a azotar personas y que no nos preocupa porque tiene el 2% de la... Bueno, a mí sí me parece preocupante que eso tenga carta de identidad en el debate público, que se pueda decir en un debate y que no, y eso es posible porque el Tribunal Electoral lo habilitó para contender con 4-3 sin tener, digamos, no, y ese Tribunal Electoral es el que va a calificar la elección presidencial. Entonces, bueno, ese tal. El tercer tema que me interesa problematizar con Michelangelo, ya sé que me va a decir, y además estamos de acuerdo, pero como es esta cuestión de las regresiones del Estado constitucional, ¿cómo valora él algo que sí ha tenido su éxito, sí ha tenido su éxito incluso ahí teórico y demás, del fenómeno del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Que hace un hincapié muy fuerte en el tema de derechos culturales y derechos comunitarios, que se ha trasladado además a decisiones muy importantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene una presencia muy importante esos derechos en la jurisprudencia de muchas cortes de la región. ¿Qué opina Michelangelo? Ya sé qué opina, pero a ver, ¿qué opina de que se le den derechos humanos a la naturaleza, por ejemplo? Esta cosa de la Pachamama como titular de derechos fundamentales, ¿no? Como titular directo de derechos, no las personas, en fin, titular de derechos. Es decir, ¿qué nos dice eso desde el punto de vista de la teoría de los derechos subjetivos? Que yo en alguna ocasión platicando con las gentes ecuatorianas me decían, es que tú no has entendido nada, estos no son fenómenos jurídicos, son fenómenos antropológicos. O sea, muy bien, pero están en la Constitución y hay que brindarles alguna suerte de garantías y hay que tomarnos de alguna manera las constituciones en serio. Entonces, tercero, es una regresión o no este desarrollo de constituciones en esa dirección. El cuarto, no abundo mucho, ya lo dijo Fabiola y tiene que ver, había puesto el tema del laicismo, pero de una manera de erosión del laicismo que a mí es la que me preocupa, que no pasa por la vía constitucional, sino la manera en la que, a pesar de las constituciones, en las realidades, el laicismo se ha ido erosionando con una absoluta y total tolerancia por parte de los actores, al menos en muchos de los países de esta región del mundo, empezando por que reitera su adscripción a la definición de Estado laico en 2012 y a pesar de eso, hoy tenemos, entre otros fenómenos, un partido evangélico compitiendo. Partido evangélico que en Brasil saben muy bien lo que significa eso, porque ese partido, ganen o no ganen, no me meto en ese terreno, va a tener bancada. Va a tener por primera vez una bancada legislativa y desde una bancada legislativa te cambian los discursos y te cambian las reglas del juego. Creo que ahí hay algo de pensar como regresión del Estado constitucional este desfondamiento del Estado laico por la vía de los hechos, ¿no? Creo que ahí hay algo que pensar. Quinto y penúltimo punto. Esta triada tremenda y cada vez más presente de la vinculación entre corrupción, violencia e impunidad, ¿no? Corrupción, violencia e impunidad que nos ha llevado a vivir en los hechos en una suerte de estado de cosas inconstitucional. Es decir,
lo que prometen nuestros arreglos constitucionales no corresponde a lo que viven nuestras sociedades en el día a día. Y los mecanismos constitucionales no son los instrumentos a través de los cuales se dirimen los conflictos entre las personas, y de esa manera las constituciones se van volviendo instrumentales normativos cada vez más decorativos y cada vez menos performativos de las realidades. Y creo que ahí hay algo que debemos pensar desde el constitucionalismo y que debemos problematizar con mucha seriedad, porque lo increíble es que los mecanismos de adecuación y de reforma constitucional siguen totalmente operantes. En México tenemos más de 600, casi 700 reformas a la Constitución de 17 para acá. Cada vez que hay un fenómeno problemático, se crea un sistema, el Sistema Nacional Anticorrupción, los tribunales, tales, y la realidad es impermeable a esa transformación constitucional. Yo creo que hay algo ahí que tenemos que ver, que pasa por los conceptos básicos de eficacia, de legitimidad constitucional, pero que hay algo que quizá quienes piensan, y aquí está Francesco Palante, y en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, quienes piensan los fenómenos constitucionales deberían de problematizar con más seriedad. Nuestras constituciones están viviendo una suerte de autismo de la realidad y sin embargo siguen siendo instrumentos que se utilizan para supuestamente transformar nuestras realidades. Sexto y último punto tiene que ver, decía yo, con el tema de los derechos. A ver, seamos francos, el discurso de los derechos humanos ha sufrido un fuerte desgaste en la dimensión simbólica y en la dimensión práctica en los últimos años. Para algunos se trata de un discurso débil que sirve para reivindicar causas egoístas con un talante individualista, ¿no? Esa es la primera, dice, no, ese es un discurso. Para otros, los derechos son una suerte de artimaña discursiva con la que sus promotores lo que quieren es evadir sus responsabilidades cívicas, ¿no? Son una suerte de privilegios. Para unos más, que son muchos, aunque sean los más distraídos, siguen siendo instrumentos para proteger a los delincuentes. Siguen siendo eso, y es eso lo que consiguen con los derechos. Y para otros, los derechos y su agenda hay que desfondarla porque estorban e incomodan a sus propios poderes. Entonces, yo lo que digo es que para quienes defendemos la agenda de los derechos humanos, cada vez nos cuesta más trabajo colocar el tema en una discusión sin provocar muecas, enfados o bostezos, ¿no? Es decir, hay algo ahí que se está perdiendo en la fuerza, digamos, teórica de los derechos, que creo que lo tenemos que tomar en serio. Yo creo que la cuestión es grave, porque obviamente, y eso lo sabemos quienes nos dedicamos a esto, no existe ni en el lenguaje político ni en el jurídico un concepto más acabado para reivindicar y exigir el respeto a nuestra autonomía personal. Es decir, no existe otro instrumento teórico y normativo para plantarle cara a los poderosos públicos o privados, ¿no?, que intentan restringir nuestra libertad para expresar lo que pensamos, o que quieren impedir que nos apropiemos del espacio público, o que quieren imponernos un plan de vida que no es el que deseamos. Ante estas circunstancias, solo nos queda blandir el discurso de unos derechos que han perdido su fuerza, digamos, su fuerza transformadora. Y creo que ahí hay un problema importante, porque la devaluación no solo es en el debate político, es en las tertulias de sobremesa familiares. Es decir, es un concepto que se ha desgastado y no tenemos un concepto alternativo, ¿no? Yo siempre sostengo, cuando me preguntan, que algo que me parece crucial, y eso lo he aprendido de las tesis de Michelangelo, de la escuela, en fin, es que el sentido de la agenda de los derechos no abreva de la ingenuidad, abreva por el contrario del realismo y del desencanto. Es decir, de ahí son los abusos y las violencias las contracaras de la agenda de los derechos humanos, ¿no? Y para rescatar su valor político, jurídico y social, yo creo que debemos de colocar la lupa en esa, volver a recordar qué es lo que está en juego cuando reivindicamos la agenda de los derechos, porque si no recordamos que los derechos han sido ante todo gestas individuales y colectivas en contra de la injusticia y la opresión, difícilmente vamos a lograr recuperar su carácter ya no jurídico, su carácter político, ¿no? Y cuando se erosiona obviamente la fuerza discursiva de los derechos, pues se erosiona también su capacidad protectora, ¿no? Y pues quienes ganan con eso, digo, para tal, sobre todo los más jóvenes, pues ganan quienes están en una situación de poder, que están bien en el status quo, en el cual rigen sus normas y sus fueros, ¿no? Y esa es, en parte, me vuelve a conectar con mi reflexión
primera, que es esta idea de que incluso quienes desde las instituciones deberían de garantizar los derechos, en realidad lo que garantizan es un estado de cosas en el que están cómodos. Y la apertura, ¿no?, de la agenda de los derechos cuesta trabajo. Bueno, este año, ya con esto concluyo, no sé si saben, sobre todo nuestros invitados europeos, pero hay aniversarios importantes en América Latina. Este año se cumplen los 70 años de la Declaración Americana de los Derechos, y aquí voy a subrayar, y de los Deberes del Hombre, y también los primeros 40 años de la Convención Americana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me fui a leer, pensando en esto que íbamos a platicar con Michelangelo, el preámbulo de la declaración, de la primera declaración. Y la verdad es que me detuve provocadoramente en el tema de los deberes. Me saltó el tema de los deberes, que cada vez regresa por varias vías, ¿no? Se plantea esta idea ya no solo liberal y social, sino republicana, que a Rodolfo Vázquez a veces le gusta traer a colación. Y solamente cito, y con esto concluyo, qué dice ese preámbulo sobre el tema. Dice: el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad. Pues hay quienes piensan que acá hay una palanca para salvar a los derechos de sí mismos. ¿Será, Michelangelo? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, siempre. También es un gusto escucharte. Solo quisiera hacer un comentario, dijiste muchas cosas y que sugieren demasiados temas de interés, pero me gustaría darte un dato de este análisis de los sistemas constitucionales que estamos llevando a cabo de América, y te va a sorprender que en la mayoría de los preámbulos de las constituciones se hace referencia a Dios respecto al tema del laicismo. Es una cosa espeluznante, que no hubiéramos imaginado cuando entramos al análisis de estos preámbulos. La mayoría, analizamos las 47 constituciones, de las cuales el 60% tiene un preámbulo, y en todas, en la mayoría de ellas, la primera frase hacen referencia a Dios. Un dato, nada más. Bien, vamos a seguir. Voy a darle uso de la voz ahora a Guadalupe Salmorán. Nuevamente, gracias, Guadalupe. Es doctora en Teoría Política por la Universidad de Turín, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesora en las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM. Su obra está dirigida a la política, democracia y derechos humanos. Adelante, Guadalupe. Muchísimas gracias, Edith, ¿no? Al contrario, de verdad, muchas gracias por que estés aquí. Bueno, yo también me voy a arriesgar a los regaños. También he sido víctima de ese fenómeno de ser destrozados en cada uno de sus tesis sistemáticamente, pero aquí voy, una vez más. Bueno, comencé a escribir este texto motivada por mis lecturas sobre el así llamado constitucionalismo autoritario, una expresión que casi inmediatamente parece un sinsentido o una contradicción en términos. Preciso de una vez que dichos trabajos hablan de constitucionalismo autoritario para referirse a constituciones con contenido autoritario y no al autoritarismo constitucional, que serviría para designar sin más a aquellas constituciones de los regímenes abiertamente autoritarios. La expresión constitucionalismo autoritario presenta una doble dificultad, no solo porque ha sido utilizada desde distintas perspectivas en distintos sentidos, sino porque parece utilizarse contemporáneamente para designar una forma de Estado no constitucional y o una forma de régimen político de tipo no democrático. En primer lugar, el vocablo constitucionalismo autoritario es utilizado para denotar una forma de ejercer el poder de manera autoritaria, pero bajo el ropaje de una constitución liberal y democrática. Referiría entonces sistemas no estrictamente autoritarios, pero que tampoco pueden ser consideradas democracias liberales. Es decir, denotaría estados cuyo desarrollo democrático es precario, o bien no son completamente democráticos. Por ejemplo, por la manipulación de las reglas electorales para crear mayorías artificiales y acallar el disenso, por ejemplo. Nótese de inmediato que aquí autoritarismo adquiere el significado de no democrático, o en otras palabras, denota el incumplimiento de las o de alguna de las reglas mínimas que caracterizan a las democracias liberales.
Pero no solo. Con dicha expresión se quiere denotar al mismo tiempo un tipo de Estado cuya constitución no cumple con las promesas del constitucionalismo, lo que hace del constitucionalismo autoritario un constitucionalismo muy débil. Acá, la carga autoritaria no está tanto en el carácter no democrático del Estado, sino en la falta de realización de los elementos esenciales que caracterizan al constitucionalismo, por incurrir en la violación sistemática de los derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la fórmula constitucionalismo autoritario denota estados constitucionales pero no o poco democráticos, o al revés, estados democráticos pero no o poco constitucionales, o ambas cosas. Es decir, estados que no son propiamente ni democráticos ni constitucionales. En fin, ¿tiene alguna utilidad hablar de constitucionalismo autoritario? ¿En qué sentido? Parece que la falta de distinción podría en ciertos casos producir confusiones y dificultades en el análisis de los problemas reales. Para despejar las confusiones es aquí donde cobran vigencia las distinciones propuestas por Bovero, primero entre los distintos significados de constitución y segundo entre democracia y constitucional. Comienzo por la noción de constitucional. Bueno, Bovero nos dice que la constitución presenta dos significados, uno general y uno antiguo. Uno general y antiguo y otro más restringido y reciente. En su sentido más amplio y originario, constitución se refiere a la estructura política de un Estado, o dicho en otras palabras, de la organización de los poderes de decisión colectiva de una comunidad. En este sentido, toda formación política tiene una constitución sin importar la forma de régimen que adopte, sea democrática o no democrática. Una constitución, en ese sentido amplio y antiguo, puede ser compatible con una forma de régimen de tipo autocrático o autoritario, para utilizar el vocabulario de algunos estudiosos. Pero en su sentido más reciente y restringido, constitución indica un documento, una ley fundamental, que organiza la estructura de una colectividad de conformidad con dos requisitos: el reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales que sirva de límites al poder político, y dos, una arquitectura de la organización colectiva inspirada en el proceso de división y o separación de poderes, con la finalidad de evitar los abusos del poder. Esta segunda redefinición es denominada por Bovero como la constitución del constitucionalismo. Desde esta perspectiva, no todo conjunto de normas constitutivo de las relaciones de poder es propiamente una constitución. Para que un Estado tenga una constitución en sentido estricto o diríamos moderno, debe limitar con el reconocimiento de los derechos fundamentales y articular, dividiendo y separando órganos y funciones del poder. Por ende, parecería inadecuada la expresión constitucionalismo autoritario, ya que no podría ser reconocido propiamente como constitución un ordenamiento iliberal, es decir, un modelo de organización colectiva que no reconozca ni proteja un conjunto más o menos amplio de derechos y de libertades a los individuos, ni articule las funciones del poder político en distintos órganos. Preguntémonos ahora, ¿una constitución en sentido moderno es compatible con un régimen autoritario, entendido como antidemocrático, o para decirlo con la terminología de Bovero, ¿la constitución del constitucionalismo es compatible con un régimen autocrático? En principio, la respuesta es afirmativa. Constitución y democracia son dos nociones independientes, en tanto que la definición de una no depende de la otra. Es posible imaginar tanto una democracia constitucional como una constitución no democrática. Sin embargo, esta posibilidad solo se mantiene desde un punto de vista teórico-conceptual. Si bien es cierto, como ilustra Bovero, que podemos encontrar ejemplos históricos de democracias no constitucionales como las democracias de los antiguos y de constituciones no democráticas, pienses en los estados liberales del siglo XIX que no contemplaban el sufragio universal igual y libre, ninguno de los dos referentes citados pueden ser identificados apropiadamente con el modelo de constitución del constitucionalismo o con la forma de Estado constitucional en sentido moderno. Sin desconocer las tensiones intrínsecas que implica la conjugación de una forma de Estado constitucional y la forma de régimen democrático, cada uno de los dos sistemas, nos dice Bovero, es necesario para la existencia y la buena salud del otro.
Bovero se ha ocupado en varias ocasiones del problema de la democracia no constitucional. Un poco apresuradamente podríamos resumir sus razonamientos de la siguiente manera. No es obvio que pueda subsistir un Estado democrático no constitucional. Es decir, en un modelo de organización política como este, no existirían las garantías jurídicas adecuadas para las condiciones y precondiciones de la democracia que Bovero identifica con los derechos políticos, los derechos de libertad y sociales respectivamente. No habría ningún mecanismo constitucional que evitara que las mayorías tomaran decisiones que contribuyan a convertir vanas, ¿no?, una o varias de las reglas que distinguen a la democracia, como ya lo advertía el doctor Salazar, que sería en contra, ¿no?, de la sexta regla de la democracia. Una forma política en la que el juego democrático se desarrolla o parece desarrollarse, pero faltan los presupuestos para su correcto funcionamiento, es, afirma Bovero, una democracia aparente, ¿no? Pero no solo. En los últimos años, Bovero se ha ocupado del vínculo que parece existir entre cierta configuración del principio de separación y o división de poderes, no solo para la vigencia del Estado constitucional, recordemos que este último es uno de los rasgos esenciales del modelo, sino también para la subsistencia de un régimen democrático. Bovero identifica como una tendencia autocratizante o desdemocratizadora las alteraciones más o menos radicales a la forma de gobierno, es decir, al diseño de las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo en los regímenes políticos contemporáneos. Mutaciones de facto, ¿no?, sin tener que reformar las leyes, pero también de derecho, a partir de las modificaciones del texto constitucional, las leyes ordinarias e incluso las normas electorales. Para lograrlo, Bovero recurre a la distinción entre forma de Estado, forma de régimen y forma de gobierno. Sin ignorar las diversas clasificaciones de las formas de Estados en la historia, podemos decir afirma Bovero, que la forma de Estado representativo con poderes divididos es el modelo ideal de las constituciones escritas que se han ido afirmando en las últimas décadas. Una forma de Estado puede presentar diversas declinaciones de acuerdo con la forma de régimen y forma de gobierno adoptados. Las distintas formas de régimen estarían construidas a partir de las reglas que disciplinan la titularidad, es decir, quién, y el ejercicio, como, del poder político, determinando así la relación entre gobernados y gobernantes. En la teoría clásica encontramos una gama variada de tipologías, pero la clasificación mayormente aceptada en la actualidad es esa que separa los regímenes políticos en dos grandes grupos: democracias y autocracias, cada una de las cuales tiene varias especies y subespecies, ¿no? Pero actualmente no hay un Estado que se asuma como democrático, incluso ahí donde su ejercicio de facto sea alterado, suspendido o transgredido abiertamente. Por su parte, las formas de gobierno, entendidas estas últimas en sentido amplio, ¿no?, como poder de dirección de la vida colectiva, se basan en la arquitectura de los poderes públicos a los cuales está atribuida la tarea de tomar las decisiones colectivas. En primer lugar, el Parlamento y el Gobierno, esta vez sí en sentido estricto. Las clasificaciones de las formas de gobierno son muchas y variadas, pero las principales son presidencialismo y parlamentarismo. La tesis de Bovero es que no toda forma de organización del poder político es compatible con un régimen democrático. El entramado de las relaciones entre el Parlamento y el órgano ejecutivo debe ser idóneo para canalizar el proceso decisional político, favoreciendo la autodeterminación colectiva. Nos dice Bovero, podría ser un parámetro adecuado para juzgar el grado de compatibilidad de las formas de gobierno con el régimen democrático. Bovero lleva sus argumentaciones más allá de las típicas discusiones sobre los pros y contras de los sistemas presidenciales y parlamentarios y sus versiones mixtas o atenuadas. Sus reflexiones versan principalmente sobre el proceso de presidencialización de los regímenes parlamentarios europeos como el italiano, ¿no?, una especie de gobierno de gabinete con un parlamento debilitado. Bovero centra la atención en el proceso de verticalización del poder político, ¿no?, un proceso
proceso que instiga un flujo descendente del poder de decisión colectiva, como sucedería, por ejemplo, con la promoción de fórmulas electorales para investir desde abajo la autoridad del jefe o el guía de la nación. Piénsese en la buena aceptación que parece gozar la elección directa del primer ministro en una forma de gobierno parlamentaria como la italiana, pero también en aquellas propuestas que buscan garantizar al gobierno y al jefe del gobierno una mayoría preconstituida, o mejor dicho, prefabricada por un mecanismo electoral ad hoc. Bovero identifica este tipo de arquetipos, ¿no?, con el término pleonocracia. Sin embargo, como Bovero mismo reconoce, no se trata de un problema que solo pueda leerse desde una dimensión política. Cuando Bovero dice que no toda forma de gobierno es compatible con un régimen democrático, está diciendo que no cualquier acomodo del principio de separación y o división de poderes es compatible con la democracia. El conjunto de normas que regulan la articulación y la distribución de las funciones públicas, es decir, de expresar, aplicar y ejecutar la voluntad política en órganos distintos y que disciplinan las relaciones entre ellos, no es otra cosa que la expresión institucional del principio de división y o separación de poderes defendido por el modelo de Estado constitucional. El fenómeno de verticalización del poder denunciado por Bovero va de la mano con, y en algunos casos podría favorecerlo, otro proceso, el de concentración del poder político en manos del ejecutivo, evidenciado por el deslizamiento del poder de decisión colectiva de las asambleas hacia los vértices del ejecutivo. Los ejemplos italianos identificados por Bovero van desde la creación de mayorías artificiales mediante la manipulación de las reglas electorales, con la finalidad de que el Ejecutivo cuente con una mayoría parlamentaria sólida, el abuso del recurso del voto o de cuestión de confianza, la iniciativa preferente presidencial y la legislación delegada, hasta la emisión de decretos de urgencia. Parece haberse formado un modo de gobernar contrario a la Constitución, en el que el Parlamento tiende a comportarse como una caja de resonancia de las decisiones del Ejecutivo, o dicho en otras palabras, en el que el Ejecutivo se ha impuesto como el órgano decisivo, como el poder supremo legislador. Allí, la función legislativa del gobierno predomina sobre el Parlamento, peor aún si es por mayorías prefabricadas. No solo, afirma Bovero, se ha invertido el flujo de poder ascendente, se ha volcado la democracia. La existencia de poderes relevantes de producción normativa en manos del Ejecutivo se presenta además como una confusión de poderes contraria a uno de los pilares fundamentales de las constituciones del constitucionalismo, puesto que es el mismo titular del poder ejecutivo de la administración pública quien determina el contenido de las normas vinculantes para todos, una función que en todo Estado constitucional y democrático está reservado a las asambleas. En general, la reserva de ley tiene el objetivo de garantizar la libertad de los individuos, no tanto porque impida al Ejecutivo y al Judicial invadir sus competencias, sino porque es un presupuesto necesario del principio de legalidad, según el cual los actos de los órganos jurisdiccionales y administrativos deben encontrar sustento en normas preestablecidas, esto es, producidas por otros órganos. Recordemos que la técnica constitucional de la separación de poderes fue la respuesta del constitucionalismo moderno contra el absolutismo monárquico. Según el pensamiento de Montesquieu, la forma más efectiva para que el poder frene al poder es el control recíproco de los poderes mediante la distribución de las tres funciones de gobierno. Para evitar que los órganos estatales abusen de sus competencias, es necesario que cada poder se contraponga a otro capaz de condicionarlo y frenarlo. Al contrario, señala Montesquieu, cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, falta confianza, porque puede tenerse que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicas y los ejecuten ellos mismos tiránicamente. Y sigue, los príncipes que han querido hacerse tiranos han comenzado siempre
por reunir en su persona todas las magistraturas. Por otra parte, y quizá este es el punto más importante, el principio de separación de poderes es la primera garantía para proteger los derechos fundamentales de los individuos y evitar los abusos del poder político. En cambio, allí donde tal principio ha quedado debilitado, las mayorías parlamentarias tienen el poder de imponer, de tomar cualquier tipo de determinación o de bloquear cualquier decisión no grata, incluso en materia sobre la garantía y la tutela de los derechos de las minorías. Muchas gracias, Guadalupe. Bien, ahora le voy a dar el uso de la palabra al profesor Bovero. Adelante, por favor. Sí, tengo que revisar mis apuntes. Tan sencillo no es, ¿no? Incluso porque se superponen en nuestra memoria tantos discursos que son, justamente cada uno tiene su principio de identificación, un tema, pero tiene también cruces, deslices con el otro. Francesco Parlante. Sí, me interesa muchísimo esta aplicación, digamos, a la técnica de la interpretación jurídica de las grandes dicotomías, de la gran dicotomía. Dos dudas. Tu elección inicial, si no te he entendido mal, es la de hacer algo casi imposible, es decir, de polarizar una dicotomía, que o es tautológico o es absurdo. Pues. Es decir, traducir en términos extremos o extremizados mecanicismo, organicismo, con la hiperdicotomía individuo-comunidad. Tomando mis apuntes, me planteaba por qué habla de comunidad y no de colectividad. Y luego encontré la respuesta cuando seguías con tu argumento. Pero en tu argumentación cae a cierto punto una distinción entre colectividades como término, noción distinta de comunidad, colectividades homogéneas o heterogéneas. Bueno, podría ser interesante, pero de inmediato hay que preguntarse, homogénea o heterogénea, ¿en qué cosa? Has hecho referencia, así, de paso, pero me parece que es casi implícito en tu planteamiento, a valores político-culturales. Bueno, un turinés bobiano, tú también eres turinés, pero te diría demasiado vago, demasiado indeterminado. Homogeneidad y heterogeneidad se pueden determinar con un número grandísimo de criterios distintos, diferentes. Si uno de estos son valores político-culturales, me parece que has formulado, bueno, es una fórmula de uso común, pues, pero justamente con eso puede manejarse de distintas maneras. Me parece que tú has traducido en esta fórmula lo que ibas a plantear sobre adulterio, etcétera, etcétera, como cuerpo, digamos, de caso sobre el cual no solamente reflexionar, sino aplicar tu esquema categorial. Me parece demasiado vago esto. Cuando, citando a la primera sentencia de la Corte, mencionabas la común opinión es común opinión. Bueno, manejado de esta manera, cualquier conjunto de valores, entre comillas, valores político-culturales, son sencillamente prejuicios históricos. Los
de la primera vuelta, los de la segunda, los que siguen, etcétera, etcétera. Me parece que hay otro aspecto problemático, o en todo caso, digamos, que hay que repensarlo, reflexionarlo en tu planteamiento. En la segunda sentencia, la de 68, tú dices digamos, el apego al principio, entre comillas, comunitarista, es conyugado o matizado por un aspecto individualista. Ahí me parece que podría discutirse y decirte, hay un defecto conceptual. La igualdad entre miembros de un colectivo, digo colectivo, pares en función, no es propio ni del individualismo ni del comunitarismo. Un comunitarismo, te hago un ejemplo, el comunismo de Marx plantea la igualdad de miembros pares en función. Más aún, el principio de igualdad, el principio de igualdad en el sentido más amplio y por eso indeterminado, ha sido evocado por todas las interpretaciones de, digamos, visiones organicistas. Tan es así que si vas a ver un pasaje muy problemático decir que es difícil, pues, ¿no? La entrada, igualdad en el diccionario de 900 de Bobbio, el principio de igualdad va conyugado en Bobbio, en este texto de Bobbio, la parte central, al comunismo, no al individualismo. Entonces, hay que repensarlo, pues. No tenemos el tiempo y yo no tengo ya las energías, pero sí me gustaría que tuvieras, digamos, revertido el orden de tus argumentos, porque los diferentes casos que has hecho en conclusión podrían ser de veras, no el test, el banco de prueba, sino el terreno sobre el cual hacer germinar una redefinición de los términos generales. Me interesaría sobre todo el de las vacunas, ¿no? Testar sobre esto. Mi libro, ahí está. Muy bien, entonces vamos a discutir tu libro. Incluso lo vamos a presentar aquí, pero con mis descendientes, pues. Fabiola, muy difícil las preguntas que me has planteado, pero quizás no es un caso que problemas, cuestiones de laicidad ya han replanteado en tres intervenciones. Y también me gustaría si, partiendo de México, podríamos revisar las preguntas que me o te planteabas. Estado laico, ¿qué quiere decir? Y 2, 3, 4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero voy a dos cuestiones que quizás son una sola. Lo has formulado de una manera muy clara, pero muy tajante al final. Yo no creo que en esta formulación se resuelva, digamos, todas las dudas que te has y me has planteado, ¿no? Creo que se deba articular más, ¿no? ¿Qué es un Estado laico? Por el aspecto en el que se refiere a la educación pública, es el que promueve la educación crítica, sí, pero cuando surgen grupos, identidades parciales que tienen su propia paideia, su propia formación educativa e incluso la proponen, pues la ofrecen, ¿qué haría un secretario de educación de este Estado? Si este secretario tuviese algo
parecido a mi hígado, los prohibiría a todos, pues, ¿no? Porque yo creo que la intolerancia frente a ciertos fenómenos sea la mayor garantía de la tolerancia, pues, de un espacio público de tolerancia. Pero, ¿qué me dirían mis maestros, mi maestro, el maestro de Celso, insomma? Nos contestaría: tú te vuelves Torquemada al revés. Torquemada quemaba los cuerpos para salvar a las ánimas, tú intentas quemar a las almas. ¿Y qué salvas? Solamente cuerpos inertes, ¿no? Yo no creo que sea tan sencillo contestar, responder de esta manera. Hay que plantearse otras preguntas que van, digamos, en el terreno de tu pregunta final. Primero habría que replantear una cuestión y una formulación clásica que no apareció, pues has hecho bien, pues no es una crítica esta, ¿no? en tu intervención. ¿Tolerancia para quiénes? Para todos excepto que los intolerantes. Demasiado fácil. La tolerancia para todos excepto que para los intolerantes tolera, en el sentido negativo del término, las prácticas peores del mundo. Es lo suficiente que las hagan, las practiquen ellos dentro de su grupo, pues. Esto es algo inaceptable, pues, una reflexión de segundo grado. El antidogmatismo es lo que un Estado laico, una cultura laica, tiene la obligación de promover, obligación moral, por supuesto, pero antes que jurídica, que promover. Y este es el aspecto positivo, propositivo. Por el aspecto negativo, bueno, he tenido la ocasión el año pasado, no tengo el texto aquí, sobre todo no tengo el texto de la última versión reformada de la Constitución mexicana, pues, ¿no? En 2013, si no me acuerdo mal, hubo una reforma del artículo, me corrijan, 23 de la Constitución mexicana, en el que se dice: todas las tolerancias que crees, no somos antirreligiosos, etcétera, etcétera. Nota al pie de la página, mía, de hígado, pero también de intelecto, con toda mi alma. Que viva Benito Juárez. Remonto al texto, pues, fuera de la nota, ¿no? En todo caso, el Estado laico es el que debe prohibir, de qué manera es muy difícil decir, pero prohibir cualquier paso a la escena pública, a la escena política de grupos con identificación religiosa. Y esta es una constante. Pedro, demasiadas cuestiones, ¿qué te digo? Pues, ¿no? ¿Qué te digo? No he entendido muy bien esta especie de parinodía, de cambio de opinión que un amigo te ha impulsado a hacer, pues, ¿no? Yo creo que en tus tantos puntos, tantas preguntas, habría que distinguir dos tipos de problemas. Los problemas de inefectividad, incluyo en esto también de las violaciones descaradas, y el problema
ya sea de las democracias, que es un régimen, que es un pedazo de una constitución, pues, ¿no? Ya sea del constitucionalismo todo entero, y yo voy y el problema de la articulación de principios y garantías. Una cosa es qué podemos imaginar para mejorar, como dice Ricardo Guastini, en la carta, en el papel. Otra cosa es encarar los problemas de inefectividad o de difusa violación, que es me parece, quinto punto. Son cosas distintas. En todo caso, es difícil intuitivamente pensar que la incrementación de medidas jurídico-políticas en la Carta, en las Constituciones, pueda considerarse como un remedio de por sí adecuado a la segunda, al problema de inefectividad o de violación en sí misma. 2 puntos solamente, para que he planteado demasiados problemas, pues, ¿no? Nuevo constitucionalismo latinoamericano, sí, claro, pues, digamos de manera tajante como mi estilo. Los derechos colectivos son una contradicción en términos, se vuelven derechos individuales. Quien habla de derechos colectivos no sabe lo que está diciendo. Es como decir blanco y negro al mismo tiempo. Derechos de la naturaleza, de la Pachamama, etcétera, etcétera. Bueno, hay tantos tontos en el mundo y a veces se escriben constituciones. No es este el mayor peligro del así llamado neoconstitucionalismo latinoamericano. Es el mayor peligro, por lo que he leído junto a Guadalupe cuando estaba en Turín, hemos discutido esto. El mayor peligro, pero de veras el mayor peligro, es que se vuelva algo como un pensamiento constitucional, la idea de dejar siempre abierta la puerta a este sujeto que se llama pueblo, como para volver un poder constitucional el poder constituyente. Este es el verdadero problema. Es como descubrir el vaso de Pandora. Incluso porque el señor Pueblo, el señor Pablo Pueblo, el señor Pedro Pueblo, no existe. Tu último punto, era dividido en 2 partes, pues. Primero, has presentado sencillamente una radiografía, como era el subtítulo de tu libro, de lo que presenciamos todos, el fin del ethos de los derechos. El fin del ethos de los derechos. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Quién la causa? Demasiado decir, las causas son múltiples, pero para simplificar burdamente, ¿quién o qué cosa sustituyó la primacía del ethos de los derechos? La frase es de un cura, citado por Bobbio en la época de los derechos. Lo sustituyó el fin del ethos de los derechos. Fue el inicio, porque estamos muy, muy adelantados sobre este camino, fue el inicio del no ethos de los economistas. Dice un amigo turinés, los economistas, no todos, por supuesto, los de consenso de Washington, son los nuevos enemigos de la humanidad. Deberes, tú también, tú quoque, Pedro, Filini, por favor. Pues, decir derechos y deberes, subrayando, etcétera, etcétera. Por un lado es obvio, no hay derechos sin deberes, no hay deberes sin derechos. Por el otro lado es peligrosísimo. ¿Cuál es el primer término? ¿Cuál es el antecedente? ¿El derecho o el deber? Si le pones como antecedentes el deber, te voy a dar un boleto de regreso en el tiempo al decálogo de Mosè.
Lupita, como me has citado, ya sea entre comillas, ya sea parafraseando demasiado, no voy a comentar a mí mismo, sino que me fijo en 10 segundos. En el problema de tu texto me alegro que lo haya encarado explícitamente, era una cosa que quedamos de lado en sus tiempos turineses. La palabra, porque es una palabra, autoritarismo, que se entiende, que se tiene que entender, hasta que no hacemos un esfuerzo para redefinir la miríada de nociones que pueden ser evocadas con estas palabras. Entonces, todos los textos a los cuales has hecho referencia todavía no nos sirven. ¿Qué cosa sirve? Nuestro método, el método analítico. Aplícalo. Muchas gracias por estar aquí, efectivamente, y muchas gracias a Michelangelo Bovero por construir teorías justamente desarrolladas a partir del método analítico y esta obsesión por sistematizar y clasificar, del cual me siento vinculada por la escuela de la que vengo.